Wii y Pepe Panda presentan Los Lee Bros, el podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Aquí estamos en un capítulo más de Los Libros Podcast. Hola, Pepe Panda. Hola, maestra libropensadora. ¿Cómo está usted? Yo muy bien, muy tranquila. Aquí, lista para un episodio más culturizante. Ah, qué bueno, qué bueno. Me da gusto que esté tranquila y en paz. Intentando relajarme, aunque ya estamos trabajando en las clases, además del podcast, las clases también serias, pero ahí la llevamos. ¿Tú Ok. qué tal? Bien, bien. Yo estoy aquí estrenando computadora a ver cómo nos va. Sí, esperemos ofrecer una mejor calidad, porque dicen que hace 8 días con el internet estaba un poco ralentizado y alguien me preguntó que si estaba como cansada porque hablaba lento. Pero pues no es que hablara lento, sino como que se oía de pronto como un aletargamiento, pero no, ahora estoy muy viva y Muy espero bien. que el internet también lo esté. Pues más te vale porque yo de repente lo escucho también medio cortadito, pero a ver qué tal sale. Bueno, pues se me hace que esto internet, pero ya es lo que hay. Así que mejor vamos a hacerles aprovechar el tiempo a la gente que amablemente nos escucha y pues vamos a platicarles un poco de el libro que traemos para esta semana, que está padrísimo. A ver, ¿con qué me va a sorprender? Sí, nada más si me habilitas para compartir pantalla, te lo agradecería muchísimo. Para Ah, mientras, sí, es que mientras que te como voy cambiamos de sesión. platicando, mientras que te voy platicando que vamos a platicar de un libro que se llama Correr, de Jean Echenoz. Correr, Ajá, el favorito de Remy. más o menos. Si le Es entiendes a esa referencia, eres población de riesgo. ya sé, pero siempre tus referencias son para pura población de riesgo. ¿Cómo le hacemos con eso? No lo sé. Pues bueno, te cuento entonces de Jean Echenoz, que es un autor francés y que es un autor pues que está como en alrededor de los 70 años y tiene este Pidos, libro. pidos. A ver, Para los que nos están viendo en YouTube, ahorita está la foto del autor y se parece muchísimo a Willy Tanner. ay, claro que no. Y Willy Tanner también es otra referencia para población de riesgo, pero bueno, no me lo parece que John Echenoz se parezca a Willy Tanner, pero hay más o menos quien se pueda ir imaginando en su mente la frase. Digo, la Sí. imagen. Ajá. Y no hay problema, Willy. Ok. Dicho lo cual, entonces decíamos que este libro de Correr forma parte de una trilogía de biografías que tiene este autor, junto con otra que se llama Relámpago, que es la vida de Nikola Tesla, y Ravel, que es la vida del compositor del bolero de Ravel, del famosísimo bolero de Ravel. Correr hace una biografía de un corredor de la República Checa, que es Emil Zatopek, y que pues fue toda una leyenda, se le conoce como la locomotora checa, se le conoció en el argot olímpico como la locomotora checa y tiene una vida súper interesante. O sea, la historia de la vida de Zatopek es muy interesante porque él transcurre, o sea, él nace en 1922 y él era pues un chavo que trabajaba en la empresa de zapatos Bata. Ubicas estos zapatos Bata, ¿no? Sí. Que ahora que Son, estaba checando, son italianos, ¿no? no, justamente surgen en la República Checa, eh, pero pues o sea, en un momento estuvo intervenida mientras estaba la ocupación nazi en Checoslovaquia en ese tiempo, pues intervinieron la fábrica Bata y después, pues cuando entra el régimen soviético, también intervienen ahí, ¿no? Entonces,
Y justo estaba leyendo que entonces Bata tiene que salir de la República Checa por todos estos problemas y el fundador, Tomás Bata, abre la nueva sucursal o la nueva matriz más bien en Canadá. Y entonces de ahí se vuelve muy famosa, pero resulta que de Bata es filial Bubble Gummers y también Sandak, las de las calzaletas Sandak, ¿te acuerdas? Que Ajá. eso sí fue un dato que se me reveló ahora que estaba investigando. Pero bueno, esta es la historia de Bata. O sea, ¿los zapatitos más chavitos son de Bata? Exacto, los zapatitos más chavitos son de Bata, así es. Ok. Pero bueno, digo, es curioso el dato de Bata porque este chavo, bueno, en ese tiempo chavo, trabajaba ahí en Bata, como él estudiaba química y le daban como algunas oportunidades de trabajar ahí en una población que se llama Slim. Y entonces, pues él, mientras que trabaja ahí, entra como te decía, estaba la ocupación nazi, o sea, todo este periodo en el que él está trabajando ahí de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando termina la Segunda Guerra, entra pues todo este ejército comunista y todo esto a tomar ahora como las riendas de la República, bueno, de Checoslovaquia en ese tiempo, y De decide, Checoslombría. de Checoslovaquia, no, de Checoslovaquia, aquí sí, y entonces pues a él le parece que a él le entusiasma el salir de este régimen de dominio del nazismo, y entonces él se entusiasma con esta idea del comunismo, aunque no era un ideólogo, o sea, al menos como lo plantea Echenoz en su libro, no era propiamente pues un ideólogo muy convencido, solamente que pues como que le parece mejor, de pronto le parece mejor que el nazismo, ¿no? Y entonces él entra ahí y al poco tiempo, como todas estas eh, propaganda del Partido Comunista y demás, empiezan a lanzar unos juegos como provinciales, ¿no? Ahí para deportivos. Y pues a él le choca el fútbol, él dice que cómo es posible que van a estar tantas personas corriendo por un balón, que son como cosas súper aburridas. Y de pronto le dicen que, bueno, pues que se tiene que meter a algo porque es obligatoria la participación. Y él dice, ok, pues voy a correr. O sea, ni modo, si tengo que entrar en algo, voy a correr. Y a partir de que empieza a correr, todo cambia. O sea, Te, descubre que es súper virtuoso para correr, súper talentoso. Ajá. ¿Ibas a decir algo? te Ok. perdí poquito, como que te pasmaste, pero Ah, ok. ya No, regresaste pues del... descubren principalmente que es un bólido para correr, Satopek. Y que corre sin estilo, sin ninguna técnica, corre como muy feo en términos Como generales. Raterovsky. Exacto, como Raterovsky. Y, eh, y sin embargo, con toda la velocidad y demás. Y entonces, pues como que lo empiezan a descubrir, empiezan a ver la manera de que vaya a participar a ciertos juegos como internacionales, etcétera. Y como él ya se había afiliado al ejército, pues va haciendo también carrera militar. Entonces es muy interesante la forma en que Satopek lo cuenta, perdón, no Satopek, Echenoz, porque Echenoz cuenta la historia de Satopek como desde esta referencia de como si fuera un abuelo contándole a su hijo, porque la voz del narrador es eso, ¿no? Como de repente hace ciertas interpelaciones para decirle, y pues ya te imaginarás el revuelo que causó en ese tiempo, ¿no? Y pues dicen por ahí que él quería participar, pero no lo dejaban. O sea, como esta manera de contarlo está muy padre porque aparentemente forma como parte de esta memoria colectiva, ¿no? De esta memoria de lo que la gente decía, del Vox Populi, haz de cuenta. Ajá. Ajá. Entonces, entonces está muy padre y pues al fin así va avanzando eh, pues en su carrera, o sea, de hecho la historia es como que todo el tiempo va en movimiento, ¿no? Todo el tiempo sientes esta sensación de aceleración que coincide con el título en lo que va platicando. Oye, Y, y con la foto supongo que participó en los Juegos Olímpicos. sí, para allá voy. Ah, Justamente participa en sus primeros Juegos Olímpicos en Londres, ¿no? En ajá. donde él participa ¿Y en qué con distancia?
En Londres participa, creo que solamente como en los 5,000 metros. Ahora verás en el... No, lo que pasa es que en Londres tiene una participación como importante. Ajá. Creo que gana en los 5,000 metros, gana oro y gana plata en los 10,000 metros. Pero en donde bate con todo es en Helsinki. En Helsinki en 1952 gana oro en 5,000 metros, en 10,000 metros y en maratón. O sea, Órale. está cañón porque o sea, hoy por hoy pues, los corredores de fondo pues no hacen esas prácticas de los velocistas y todo esto, ¿no? O sea, realmente era un cuate que, además él no tenía entrenador, o sea, él como que era así de, a mí me gusta correr y yo con esto me evado de todas las circunstancias políticas, porque la novela es muy interesante también en ese sentido, en cómo va planteando como pues de alguna manera como este abrumamiento o esta opresión que va ejerciendo el régimen comunista en la sociedad de Checoslovaquia de ese tiempo, y como para Satopek representa como ese desfogue, ¿no? Como yo corro para evadirme. Como Y Berfil Garabat, corro para no enamorarme, me enamoro para no correr, algo, algo así, la pero versión deportista. la versión de Satropek. Exacto. De hecho, Satopek por ahí tiene una frase que no sé, para los corredores, que al final los voy a nombrar a los corredores en los que pensé mientras leía esto, pero él, o sea, Satopek decía, si quieres correr, corre una milla, si quieres cambiar tu vida, corre un maratón, ¿no? Él era como de estas personas que iniciaron con esta filosofía del running, como le Hashtag digo tagueo a yo. Jonathan. Exactamente, tagueo a todos nuestros amigos corredores. Pero, pues bueno, lo que es muy interesante es que si tú convives hoy por hoy con corredores, pues te dicen así como, no, hoy corrí 5 y el fin de semana me toca hacer una distancia larga y como que meten altibajos, etcétera. No, pues, o sea, Satopek se iba por la libre y él decía, yo corro 40 kilómetros diarios para no perder el ritmo y así cuando llego a la competencia, pues estoy como súper girito, ¿no? Porque ya esto lo tengo dominado, o sea, entonces todos los doctores, todo el mundo opinaba como que pues que estaba reventándose, ¿no? Que iba a tronar porque nadie podía sostener ese ritmo tan desgastante de entrenamientos, de todo. Y pues él simplemente corría como, o al menos como todo el planteamiento de cómo lo cuenta Shenos, es que él corría como de corazón, ¿no? Como por corazonadas, más bien. Ujú. Ujú. No, Y y me imagino las pulsaciones que ha de haber tenido con 40 kilómetros. ¿Sí? no, bueno, o sea, estaba impresionante. Pero además de todo esto, o sea, además de todos estos triunfos de corredores y, por ejemplo, esto que a mí me impactó muchísimo, o sea, que ganara oro en 5 kilómetros, 10 kilómetros y la maratón, o sea, me pareció que era así de que no, incansable, ¿no? Pero, y con todo este rollo de que no tenía entrenador, de que él pues se manejaba solo. Él se casa con Dana, otra atleta olímpica que también es oro para Checoslovaquia en jabalina, me parece que es en Londres, y pues ahí se van conociendo, etcétera. Pero al final, lo que, como te decía, pues es como por una línea la parte de la vida del corredor, pero por otra línea muy interesante, pues muy estremecedora de pronto, es el régimen comunista que cada vez lo oprime más, ¿no? De repente brilla en el exterior y entonces dicen, qué bueno, es una maravilla que se hable muy bien del comunismo, etcétera, en el mundo, entonces vamos a impulsarlo. Pero luego dicen, no, pero es que si lo impulsamos demasiado y lo promovemos demasiado en el extranjero, pues a lo mejor alguien nos lo va a querer piratear y ya en una salida internacional ya no va a querer Regresar. regresar y alguien se lo va a piratear, como pasó con tantos deportistas, ¿no? A lo largo de la historia. Esto, por supuesto, ya nosotros no lo vivimos, pero todavía en los 70s y 80s, en los 80 sobre todo, pues escuchábamos de muchos deportistas, ¿no? Como sería el caso, por ejemplo, de Martina Navratilova, que ese es ya como más de nuestro contemporáneo. Entonces, este antecedente de Satopek está ahí como esta miedo latente de que él huya,
Entonces, de repente no, solamente lo vamos a dejar participar en juegos de Europa Oriental, ¿no? En juegos de los aliados, de ideológicamente afines, de países ideológicamente afines, y de repente es como, no, ahora sí le va, o sea, alguien mueve como algún tipo de palanca y entonces lo dejan ir a ciertas participaciones. Pero a lo largo de toda la historia vamos viendo cómo está este tema de la comunicación y pues de cómo coartan su libertad de expresión, ¿no? Haz de cuenta, va a París y un diario totalmente simpatizante del comunismo, o sea, un diario de la República de Checoslovaquia, le pregunta que qué opina de París y él pues hace una declaración como muy normal de, pues en algunas cosas me gustó y otras me pareció que no estaba que de pronto estaba como sobrevalorado, o sea, pero algo muy casual, ¿no? O sea, como de no me Así, impactó tanto París. no estaba tan bien sembrados los campos elíseos. Ándale, cosas así, muy casuales. Y claro, la declaración lo que ellos formulan como sus declaraciones en el periódico es la decadencia del capitalismo, todo lleno de pornografía, de no sé qué, depravación, o sea, unas declaraciones horribles. Y entonces, pues resulta que en Francia es como de, pues para la siguiente competición no vamos a recibir a Satopek porque se expresó horrible de París, ¿no? Ok. Y claro que todo era una manipulación mediática. Y lo mismo ocurrió con Brasil en unos juegos, o sea, él viene a América a unas competencias y entonces él se emociona de que la gente estaba tan viva, tantas porras, todo esto, y de pronto él dice, no, es que yo tengo que regresar porque ese ambiente de Brasil es impresionante. Y varios años después, cuando tiene la oportunidad de regresar a Brasil, él otra vez de este diario van y le preguntan y le dicen, a ver, y entonces tú que ya conoces Brasil, ¿qué nos puedes decir de ahí, no? Y él dice, que es muy bonito, solo eso, ¿ok? Que es muy bonito, no sé qué. O sea, como ya no voy a caer otra vez en su juego en esta trampa de declaraciones. Y Ajá. con todo eso, van y sacan otro desplegado en donde contaminan toda la declaración, hablan pestes de Brasil y otra vez le niegan la salida para Brasil, ¿no? Al final creo que se resuelve, pero sobre esto vas viendo cómo están como las dos historias, ¿no? Como esto de lo que la gente sabía en realidad sobre Satopek y pues lo que salía en los periódicos y demás, porque al final pues él se vuelve un referente. Imagínate, él batió todos los récords. O sea, en su momento creo que fue el primero en hacer Pues menos como de casi una hora. todo el maratón Querétaro, se aventó 5, 10 y 42, no le faltó el 21. Sí, exacto, justo fue lo que pensé, que nada más le faltó esa prueba para hacer todo el maratón Querétaro y todas las carreras de todo el Ujú. mundo, pero pues al final él batió todos los récords, fue el que hizo el que bajó por primera vez el tiempo de media hora para los 10,000 metros, ¿no? Y a él se le atribuye como la creación de esta idea del sprint final, ¿no? De guardar, o sea, de guardar las fuerzas y en el Mm. último cachito meterle a todo motor. Dice que, o sea, según el narrador de la historia, esto no existía en aquella época, en los años 40, y él era como el que fue como descubriendo esto, ¿no? Pero sus entrenamientos pues eran súper a la antigüita, como él pensaba, ¿no? Como él creía así de, mejor le cargo durísimo en el entrenamiento para que el día de la prueba final se me haga facilísimo. Es que Que cómo no pues, iba a batir todos los récords si desde que era joven trabajó en bata. Entonces traía en la mente, bata todos los récords que pueda. bueno, Ah, pensaste todo el chiste, pero al menos me alegra que se te haya quedado grabado que no, trabajó en Bata ya lo y la había historia pensado, de la fábrica de zapatos ya Bata. traía uno atorado del chiste de bata, pero quería darle otro. Ahorita que le dijiste los récords, mira, ahí lo vi. Ahí vi la oportunidad. Y bueno, entonces, ya que echaste tu chistorín de Bata, te cuento que además de esto, eh, como él se había alistado en el ejército, cada que obtenía
un triunfo en el exterior, le iban subiendo de grado militar, ¿no? Y entonces, pues va avanzando en De toda esta rango, ¿no? jerarquía militar. ¿Qué dije? ¿Cargo? Grado. ¿Grado? Pues sí, pues de grado o de rango, ¿no? Pues que Va elevándose. nuestros amigos nos digan. Ajá. Según yo, rango. Él va elevando su rango militar, pues, y porque son como los triunfos que le van dando, ¿no? Pero a la vez, pues él va viendo cómo de pronto hay, pues todas estas discrepancias. De pronto va un reportero a entrevistarlo a su casa y su esposa es como, pues sí, pues no, es que él no está. Y aquí está solamente mi amiga que nos viene a visitar y entonces el reportero como, qué raro. Entonces regreso en la noche, sí, regresa en la noche para que lo entrevistes. Y cuando llega en la noche, ay, perdón, pero es que ya se durmió, no sé qué. Y entonces la amiga resulta que pues era una infiltrada, era ahí como de control, y le dice, muy bien, camarada, usted dio las referencias exactas, ¿no? O sea, es un control por no decir las cosas que está como muy presente. Entonces, está padre porque es a la vez que está este control, está como este desfogue de correr, de todas las pruebas que gana. O sea, obviamente hay mil juegos que no son olímpicos, pero son como eventos deportivos muy importantes para corredores, en donde él bate todos los récords, donde gana, a donde sea que se presenta, pues ya se vuelve como una leyenda, porque todo el mundo quiere ir a ver correr a la locomotora checa, como se le conoce a Emil Zatopek. Ajá. Uh-huh. Y pues bueno, así va avanzando, hasta que llega en el 68 algo que se le conoce como la primavera de Praga, que es en el momento en el que cambia el gobierno de Praga y pues entra otro dirigente que es simpatizante también del régimen comunista, pero él es como más flexible, un poco más liberal en el sentido de permitir un poco más libertad de expresión, más posibilidades de que si la gente quiere viajar al exterior, al extranjero, pueda hacerlo sin tantas restricciones. Y pues es cuando la Unión Soviética considera que se le está saliendo del huacal e interviene Rusia, ¿no? Ajá. Interviene así de no, aquí no des tantas libertades porque entonces se nos vuelven locos todos, en fin. Y pues bueno, después de ser una súper celebridad, Satopek, él se manifiesta pues a favor de estas reformas liberales porque pues él era un cuate pues simpatizante del régimen, pero moderado, ¿no? O sea, no, y además él había sufrido en carne propia lo que era que le prohibieran participar en carreras en el extranjero, que le distorsionaran sus declaraciones, etcétera. Y pues lo mandan, o sea, por ser simpatizante de este régimen, primero lo mandan a trabajar a un lugar súper lejano, separado de su esposa, por supuesto, porque es un castigo. Lo degradan porque él ya era como ministro pues de educación y deportes, una cosa así, lo degradan, lo mandan a eso y luego le dicen, ok, te damos chance de que regreses, pero vas a trabajar en el servicio de limpia como basurero. Ahí ¿no? tenemos chance de que Entonces, regreses, pues, pero corriendo. o sea, sí, corría, pero ahora sí que tras el camión de la basura, tal cual, ¿no? O sea. El mejor Y entonces, entrenamiento. pues, sale de pronto contraproducente porque pues la gente lo seguía identificando, seguía siendo un referente, entonces cuando pasaba le aplaudían, la gente se sentía muy honrada de que estuviera ahí, pero bueno, fue como, pues algo como súper ingrato y súper cruel de parte del régimen de llevarlo a ese nivel de degradación, ¿no? De tener un rango altísimo, primero en el ejército, luego en el gobierno, con este ministerio en el que estaba, y finalmente terminar como recolector de basura. Entonces, pues bueno, al final la historia de Zatopek está súper interesante. La verdad es que yo no lo conocía y me dio mucho gusto conocer la historia de este corredor, sobre todo con todo este embrollo de cómo lo va contando Xenos con con el tema de la Guerra Fría, con todos estos, terminar en la primavera de Praga, en el 1968, viene como toda esta
carrera en ascenso, ¿no? De correr como por puntada, porque no le quedaba de otro mientras era trabajador de bata, estar en la cima, romper todos los récords, ganar todos los oros y luego pues acabar de basurero, ¿no? Oye, Literalmente. quiero suponer que Y ya se murió. sí, sí, ya se murió, nació en 1922 Sí. y se murió, me parece que en el año 2000, no tanto como, no tan, digo, hace 20 años, pero, ¿Pero qué? pero Porque te bueno, pasmaste. contemporáneas. No sé si alguien había escuchado hablar de... Ah, no, que murió en el 2000, que pues es algo relativamente ya reciente. Hay muchas pues leyendas en torno a su vida y todo esto que él vivió como de tanta gloria y a la vez tanta opresión por parte del régimen. Entonces, está muy padre contada la historia, muy, muy fácil de leer, muy estas historias en movimiento que son muy típicas de Jean Echenoz, de cómo todo empieza por desplazamientos y pues la historia de un corredor es un vivo ejemplo de cómo él está todo el tiempo en movimiento, de estos récords que él impone. O sea, me parece que es una historia súper interesante por todo también lo que engloba en torno pues a la guerra, a la libertad de expresión, en fin, ¿no? Y pues estas como sabores agridulces que él tiene todo el tiempo, porque de pronto es como la gloria, pero el sufrimiento y ver todo el tiempo cómo impera el miedo, en Praga sobre todo. Hay en muchos momentos como esta idea de, había un miedo de que te juntes con la gente, porque entonces todo era considerado sospecha de que eras un espía, de que eras cómplice de alguien, de que querías ir en contra del gobierno, en fin, ¿no? Y Entonces para él, de ahí viene el dicho del que la hace la praga. de ahí parece que lo inventaron tal cual, ¿eh? Porque sí que la pagaban. No, sí, o sea, prisión, desapariciones, todo esto, todo el peso de la ley, ¿no? Para quienes pensaran distinto. O sea, los disidentes lo pagaban con sangre ahí. Entonces, la realidad es que es una historia que vale mucho la pena leer. O sea, me tomé la libertad de terminar esto de la degradación, pero al final, pues es una historia que seguramente mucha gente ya conocía, la historia de Satopek, pero si ustedes se acercan al libro, de verdad que no se van a arrepentir. O sea, porque hay muchos detalles finos que omití mencionar por obvias razones, pero que están muy, muy bien contada toda la historia y además, pues como te digo, con este tono de la voz como distanciado, porque emocionalmente no entramos como al personaje de Satopek como tal, o sea, no sabemos realmente él cómo se sentía, sino cómo lo veía la gente, ¿no? Siempre sonriente, siempre como amable, pero pues sufriendo todas estas cuestiones del miedo que imperaba en ese tiempo. Bueno, no sé si ahora ya terminó, pero al menos esa sombra del miedo, de la imposibilidad de hablar, está como muy latente en toda la novela. Entonces, pues esa sí que te la recomiendo muchísimo. Esta sí. Es así, porque después de 21 capítulos, ese no me los había recomendado. Fíjate que yo no conocía a Exacto. este señor y normalmente son de esos como leyendas olímpicas No, que la verdad, cada 4 años se los avientan. exacto. Y como no hubo Olimpiadas, sino lo mandaron hasta el año que entra, pues no sabemos de la Por eso, existencia de este cuate. exacto, por eso traje este relato olímpico en sustitución de que no tuvimos Tokio 2020 con su logo padrísimo. Es lo que te iba a decir, el logo era demasiado perfecto para usarlo nada más un año. Sí, ya sé. Ahora que lo pongan con algún tipo de novedad que seguro lo harán, pero al menos te traje este relato olímpico para no tener ese vacío existencial tan grande. Pues muy bien. Pues, o sea, también terminó trabajando en la basura, que más o menos tiene que ver con las Olimpiadas. No, bueno, ahora sí andas como muy, muy filosito, ¿eh? Se ve que la nueva computadora como que te agilizó la mente. Ya tengo teleprompter, entonces ya puedo leer mis chistes. Pues sí,
Así es esta historia, está muy padre, no dejen de leerla, además lo van a leer bien rápido porque está cortito y ágil, y seguro que a todas mis amigas y amigos corredores, a quien en este momento les mando un saludo muy afectuoso, a Diane Álvarez, a Pati Herrera, a Berta Cermeño, a Cari Garduño, que hasta tiene sus intervenciones radiofónicas sobre corredores, y por supuesto también a Rodolfo García y a Sergio López, que son mis amigos que han completado un maratón y de quienes estoy muy orgullosa y les mando muchas felicitaciones por su esfuerzo, y les recomiendo también que lean a Echenos con Correr, porque es la historia de Zatopek, que seguro no los va a decepcionar y los va a amar. Muy bien, maestra, muy bien. Hashtag yo elegí correr. Hashtag Dios no me dio alas. Pues sí, todos los hashtags de los corredores, que los no corredores no podemos entender tan bien, pero pues bueno, yo al menos los apoyo recomendándoles esta lectura sobre un corredor muy importante en la historia de este deporte. Muy bien, maestra. Además, nos lo pone como algo también interesante, cómo habla de esta abstracción que de pronto representa como el correr, el atletismo, como algo como mucho más abstracto, porque no es tan comprensible o tan bello como otros deportes, y sin embargo, pues quienes lo practican lo disfrutan muchísimo. Entonces, pues bueno, doble saludo a los corredores por eso. Sí, que lo disfrutan y les encanta. Así es. Sepan que lo disfrutan. Exactamente. Y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, en CollectTV, en YouTube. Recuerden, ahí estamos en la lista de reproducción de los libros, el podcast. Y pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en ¿qué más, Pepe Panda? Porque siempre me quedo a la mitad. TuneIn Radio, Castbox, Overcast y próximamente andan también en Bullhorn y próximamente a ver en dónde más. Exacto. Y si nos están viendo en la computadora, aquí abajito hay un logo de CollectTV. Le pican y ahí sale suscribirse. Muy fácil, muy simple. Ah, man. Eso lo descubrí ayer. Así es. Y pues, muy bien, qué bueno que vayamos descubriendo cosas al varios capítulos. Pues bueno, ya solo queda agradecerles por escucharnos en un episodio más. También pueden seguirme en Instagram como @libropensadora, en donde comentamos y enlazamos al capítulo de lo que comentamos en este podcast, y con la foto y la portada y todo. Entonces, pues bueno, hay muchas redes que seguir. Creo que ya sé que tenemos como una confusión entre CollectTV, los libros, Libro Pensadora, Pepe Panda y un relajo, pero pues todo el mundo sigue 1000 redes, así que ya ni se quejen, y mejor síganos, por favor, y nos comentan. Y si les gusta el podcast, pues échenle unas estrellitas por ahí en donde les permita, ¿no? Sí, miren, si quieren no nos siguen en las redes, nada más suscríbanse al canal. Bueno, a mí sí síganme. No, a ti sí, Muy bien. pero... No es cierto. Con que nos escuchen y nos comenten, eso es padrísimo para nosotros, y seguimos aquí haciendo lo que me gusta. No sé si tanto a Pepe Panda, pero yo creo que sí le gusta, porque bien que me pone atención. Pues no me queda de otra porque se llama atención, fíjate. Pero no atención se llama educación. Muy bien. Sí, mucha educación. Pero bueno, entonces creo que ya por hoy terminamos, para ya no entrar en tanta terapia ocupacional. Y les mandamos un beso y un abrazo a todos los que nos escuchan. Síganos escuchando y sigan leyendo. Bye, bye. Te falta ahí, Esperancita. Bye. Gracias por escuchar. Los esperamos en el próximo episodio de Los Lee Bros. Por CollectTV.